Ahora bien, vamos a ver de qué se trata lo que es una clase. Básicamente, una clase es una plantilla. Por ejemplo, como podemos ver en esta figura, vamos a definir una clase que es del tipo persona y esa clase va a tener atributos y métodos, que son estos para extraer la información real. Por ejemplo, en este caso, una clase persona puede tener como atributos el nombre de la persona, que es este caso. Podemos recuperar la edad de la persona para modificar la edad de ella, entre varios métodos más que vamos a estar trabajando. Así que una clase va a ser una plantilla de la cual vamos a poder crear objetos de esta clase y los objetos de instancia de la clase, que es lo mismo, es con lo que vamos a trabajar a lo largo de nuestros programas. Así que vamos a definir las clases, pero no vamos a trabajar normalmente directa, sino que necesitamos crear un objeto a partir de esa clase para poder trabajar y asignarle, por ejemplo, un nombre, la edad, un teléfono. Así que los objetos ya les vamos a asignar valores y en la clase solamente estamos definiendo los atributos y métodos de manera más general. Así que una clase simplemente es el molde y los objetos van a tener los valores a partir de lo que hemos definido. Es decir, a partir de una clase podemos crear uno o varios objetos de este molde como lo vemos aquí. Vamos a ver cómo crear una clase en Java. Bien, no se preocupen como quiera, vamos a irlo viendo poco a poco, por lo que vamos a empezar a ver cómo se hacen o crean las clases, pero primero vamos a ver cómo se crean los paquetes. Para ir creando nuestro paquete, si no guardarlo dentro de este que fue creado por default, vamos a dar botón derecho aquí y vamos a crear una nueva clase. Vamos a poner clase. Vamos a poner primer clase. Y vamos a crear dentro del paquete clases. Vamos a darle finalizar. Y se fijan que ya me creó un nuevo paquete y una nueva clase, una nueva clase sí que se llama primer clase.java. ¿Se fijan? Aquí está. Y aquí están los comentarios que habíamos visto previamente. Lo voy a eliminar nuevamente. Y ya no vamos a trabajar en este Hola Mundo Java, sino vamos a trabajar en este que es mi primer clase. De hecho, como les decía, aquí está lo que nos creó como package classes, que es la que creamos nosotros, el paquete clases. Pero ¿qué pasa si la borramos o si la movemos por alguna razón sin querer? Aquí nos manda una advertencia que nos dice que el paquete es incorrecto. Y si le doy clic me da dos alternativas, moverlo a una clase correcta o cambiar para declarar una clase. Aquí, por lo que voy a deshacer el cambio que hice para que ya no me marque esa advertencia de error. Y ahora sí vamos a trabajar con nuestra clase, que en este caso es pública, como ya lo comentamos previamente. Existen diferentes tipos de clase, pero más adelante vamos a ver esta situación. Por lo pronto vamos a seguir trabajando con las clases públicas para poder acceder desde cualquier otra clase. Ahora vamos a ver cómo se compone un diagrama general de una clase en Java, la cual podemos ver, en este caso, la clave se llama persona, que es el nombre de la clase, donde tenemos los atributos, los cuales se recomienda que aclaremos al inicio de la clase. Pero esto no es obligatorio, simplemente es como una buena práctica. Lo que vamos a hacer, vamos a declarar al inicio y posteriormente vamos a definir los métodos que pueden realizar nuestra clase, que en este caso es capturar nombre, capturar género, capturar ocupación, cambiar nombre, cambiar género y cambiar ocupación. Los atributos, estos son los que vamos a definir, el nombre, el género, ocupación, y las operaciones que podemos hacer es capturarlo y cambiarlo posteriormente. Muy bien, vamos a ver cómo se puede hacer esto dentro de Java. Vamos a iniciarlo o traspasarlo, lo que vimos acá en NetBeans. Vamos a ver que un atributo es una característica que vamos a asociar a nuestra clase. Por lo que vamos a definirlo, vamos a utilizar la palabra reservada void, que nos devuelve información. Y este método se va a llamar mostrar información. Abrimos y cerramos paréntesis. La información que puede recibir un método se conoce como argumentos y un método puede recibir o no estos argumentos. No es necesario que lo pongamos obligatoriamente, sino simplemente si lo dejamos en blanco no va a recibir nada. Y si lo ponemos, sí lo estamos determinando. Ahora vamos a agregar lo que se le conoce en el cuerpo del argumento. Vamos a abrir la llave. Nos vamos para abajo. Como les decía, si le damos enter en automático nos lo rellena. Cada vez que lo mandemos llamar, lo que va a hacer es mostrar los atributos que tiene nuestra clase. ¿Cuáles son los atributos? El nombre y el apellido. Aquí puse apellido. Ahí está. Vamos a poner south. Vamos a tabulador. Y vamos a poner nombre. Vamos a concatenar la variable que se llama nombre, que es el atributo que se le asignó. Y vamos a poner ahora el siguiente atributo. El siguiente atributo es apellido.
y vamos a concatenar el atributo que se llama apellido. Ya está, ya con eso ya declaramos el método de esta clase, que lo que va a hacer es traernos la información que tengan estos atributos, o sea, esas variables. Vamos a poner método muestra información. Ahora, antes de continuar, no sé si a ustedes en la parte superior, en la parte inferior izquierda les aparece esta pestaña que dice Navigator. Si no, la pueden activar aquí en Window. Y aquí en Window nos vamos a donde dice Navigator, que es también con el control 7, y les voy a mostrar esta ventana, que esta ventana nos puede ser muy útil. ¿Para qué? Aquí podemos ver rápidamente qué es lo que tenemos o qué es lo que se compone en nuestra clase. Nuestra clase, vemos aquí que se llama primer clase. Después, aquí nos dice que tiene un método, y aquí nos dice que es el método que es mostrar información, que es el que acabamos de crear, y tiene dos atributos, dos variables, que es apellido y tiene nombre. Hasta el momento es lo que hemos capturado. Aquí vemos que estos los tiene como string, y aquí tiene un constructor que se llama primer clase, pero aún no hemos visto que es un constructor. Cuando no hemos creado un constructor, se crea un constructor en automático que toma el nombre de la clase. Pero más adelante vamos a ver a qué se refiere con esto, por lo que no se preocupen, vamos a irlo viendo poco a poco. Y pues bien amigos, hasta aquí dejamos el video. Continuamos en el siguiente aprendiendo todo lo que es Java intermedio. Y si fue de su agrado el video, por favor denle me gusta, suscríbanse al canal para seguir aprendiendo con nosotros. Que estén bien, hasta luego.